asistentes porque solo con su presencia le ayudan a cumplir en su misión que tienen que realizar en su peregrinaje a lo largo del planeta. Ayer les manifestaba mi contento de volver a compartir con la hermandad del sector y me alegra tanto el ver que los trabajos que se hicieron hace un año, las semillas que se sembraron, han fructificado de una forma eficiente. Veo la respuesta que hay en el público, la gente quiere conocer todo esto, la gente quiere cambios, quiere transformación y la institución tiene una responsabilidad para transmitirla. Veo cómo los medios de comunicación están interesados en que este tipo de actividades se difundan. Así los locutores, las locutoras que nos han atendido, nos han abierto perfectamente los canales de comunicación y esa es una de las herramientas mucho mejores que hay que utilizar para transmitir información. Desde el punto de vista económico, cada minuto que se cobra en la televisión, en la radio, es carísimo. Y sin embargo, cuando nos abren las puertas para transmitir este tipo de mensajes, para decir dónde van a ser nuestras actividades, entonces nos permite que nuestra misión se cumpla con mayor efectividad. Quiero hacer mucho hincapié en la parte del ceremonial que explicamos ayer, que todos los días repetimos que nos juntamos para glorificar al Cristo Rey. Esto no es fácil de entenderlo porque cuando hemos repetido desde pequeños o nos han transmitido desde pequeños una línea en donde nos han hecho sentir y actuar lo que es el Cristo crucificado, entonces el individuo le cuesta trabajo poder entender otra faceta. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a rendirle culto a la negatividad, se ha acostumbrado a rendirle culto a la muerte, a rendirle culto al dolor. Yo la vez pasada les ponía un ejemplo, que un niño que tenía 5 años, todavía a los 5 años pensaba que su nombre era "ya cállate". ¿De dónde surge eso? ¿Cuántas veces le estuvieron repitiendo que cada vez que hablaba tenía que callarse y pensaba que ese era su nombre? Pongo ese ejemplo porque cuando el individuo se va acostumbrando a los malos tratos, cuando se va acostumbrando a sufrir y a que lo maltraten, entonces se extraña cuando no le hacen eso. Entonces si a una persona le dicen que si no despierta dolor, que si no sufre, no entra a la parte divina o no tiene una comunión con la divinidad, este tipo de trabajo es opuesto. Por eso cuando decimos glorificar al Cristo Rey, estamos, y lo vuelvo a repetir, viendo al Cristo sin sangre, sin espinas, sin sufrimiento, sentado en su trono con su corona y con el planeta Tierra en la mano derecha. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es para poder eliminar esa crucifixión. La crucifixión es una parte del sendero del individuo, pero eso no permanece estático. O sea, en el proceso evolutivo, ni el mismo cuerpo puede salir de aquí, de la tierra, se tiene que quedar en la tierra. Entonces hay crucifixiones que corresponden al plano físico y hay otras crucifixiones que corresponden al plano moral, pero son momentos de aleccionamiento y son experiencias del individuo. Pero debemos de tener mucho cuidado de verificar que nuestros actos, nuestras composturas y la forma en que compartimos no sea de crucifixión, porque eso se va convirtiendo en un hábito continuo y entonces todos los días vamos haciendo en nuestra agenda diaria actos que van mostrando que en lugar de rendirle culto al Cristo Rey, se le rinde culto al Cristo crucificado. Dije en la conferencia de ayer que durante 2000 años, un poquito menos desde la venida de Jesús, se exaltó
la figura y todo se dirigió hacia la parte mariana. O sea, la parte de la Virgen se exaltó y el Cristo quedó relegado y no se pudo cumplir los enunciamientos y los principios que él dejó. Entra la nueva era y entonces sí, empiezan a salir los evangelios apócrifos, empiezan a aceptar que se traduzcan las enseñanzas del evangelio en todos los idiomas, empiezan a salir las actas de cómo trabajaban los esenios y se empieza a conocer una serie de conocimientos de las ciencias que eran llamadas esotéricas para que ahora se conviertan en exotéricas. Hago mucho énfasis en esto porque es muy importante primero que el individuo y luego el grupo sepa salir de esos estados de dolor y de esos estados de sufrimiento. Porque cuando la persona piensa que si sufre más, que si se maltrata más e incluso despierta más dolor, más se acerca a la divinidad, no nos damos cuenta y estamos trabajando en lo opuesto. Alguien del público de ayer preguntó acerca del dolor y le hice bastante énfasis que debemos de luchar por eliminar el dolor y por no provocarlo. Esos estados corresponden a la era anterior, el dormir en camas de piedra, el latigarse para que el cuerpo sangrara. Dentro de la iniciación es importantísimo entender que una cosa es el monje, una cosa es el héroe y otra cosa es el iniciado. Entonces eso se debe de distinguir, porque en la parte iniciática, cuando entramos a este tipo de disciplinas, es para mejorar la calidad de vida de nosotros y de los que nos rodean, no para degradarse ni tampoco para vulgarizarse. Hay una parte del taller de hoy en donde se va a hablar acerca de la libertad, de cómo la representación de la salida de la esclavitud es algo que el individuo tiene que trabajar, pero tiene que desear salir de ahí, porque si no, no sale. Cuando Moisés saca físicamente al pueblo de la esclavitud, esa generación empieza a reclamar de que dentro de los lugares en donde estaban encarcelados, en donde estaban esclavos, no les faltaba el pan, no les faltaba la vivienda. Y Moisés se da cuenta que aunque físicamente salen del lugar de la esclavitud, mentalmente siguen en eso, mentalmente siguen encadenados. Entonces tiene que traer los 40 años en el desierto para que cambie de generación y nazca gente completamente libre. Entonces no es fácil salir de la cárcel. Ahora las cárceles se han convertido en cárceles virtuales. Tenemos varios hermanos trabajando en distintas cárceles Getuls, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de la frontera de Michigan. Uno de los hermanos Getuls trabaja en un penal. Entonces, nos van dando censos, y lo podemos leer en los periódicos, de cómo las cárceles están abarrotadas. Hay mayor cantidad de gente para lo que están diseñadas. ¿Qué sucedió? Empezaron a hacer como cárcel la casa del individuo, luego la colonia, y entonces le colocaban brazaletes para que vía satelital estuvieran localizados y no podían salir de determinada área. Entonces, a través del monitoreo sabían en dónde estaban, y si infringían alguna de las regulaciones que se le daban, entonces eran cambiados de lugar. Esta cárcel virtual lo pongo de ejemplo porque cada uno, como dije en la conferencia, tiene el tamaño de la prisión que quiere aquí. Y para poder salir de esas prisiones, el individuo debe de querer salir. De otra forma, no sale.